Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a continuar con la lección que quedó pendiente la semana pasada. Estamos estudiando nuestro tema Héroes de la Fe y recordemos que la semana pasada iniciamos con nuestro personaje Moisés. Solo vimos la primera parte y el día de hoy estudiaremos la segunda parte y nos quedamos en el versículo 26 del capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Y hoy vamos a continuar en el versículo 27. Quiero invitarles a que me acompañen a darle lectura al versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a detener nuestra lectura hasta ahí. Me gustaría estar estudiando versículo por versículo. Recordemos que estamos hablando acerca de Moisés y el escritor de Hebreos dice, por la fe dejó a Egipto. ¿Quién dejó a Egipto? Moisés. Moisés dejó a Egipto por la fe, no temiendo la ira del rey, dice. Cuando estudiamos acerca de que Moisés no temió la ira del rey, tal vez decimos, bueno, ¿y por qué tenía que tener miedo a la ira o al enojo del rey? Tenemos que remontarnos a Éxodo capítulo 2 para poder entender a qué se está refiriendo este versículo. Y se está refiriendo en Éxodo capítulo 2 versículo 11 a la historia de Moisés cuando Moisés huye de Egipto. Creo que esa historia nosotros ya no la sabemos, quisiera narrársela resumidamente. Recordemos que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón y vivió toda su niñez y parte de su juventud en el palacio del Faraón. Pero la Biblia nos dice que cuando Moisés tenía 40 años, en una ocasión salió del palacio de Faraón y estaba recorriendo pues donde trabajaban los hebreos, sus hermanos. Estaban viendo cómo hacían la tarea los hebreos y en una de esas vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo y Moisés se enojó tanto que cuando se fijó que no lo estuvieran viendo y cuando vio que no lo veían, agarró al egipcio y lo mató. Lo mató y a escondidas también dice la Biblia que lo entierra, lo enterró en la arena y él pensó que nadie lo había visto. Pero al día siguiente se levanta, sale y sigue viendo las tareas, sigue en su recorrido, viendo las tareas de los hebreos y se encuentra también que dos hebreos tenían una riña y Moisés va y les dice, no peleen, no, ustedes somos hermanos o son hermanos, no deben de pelear. Y uno de ellos le contesta, ¿quién eres tú para que nos tengas que decir todas estas cosas? ¿Qué acaso tú eres juez de nosotros? ¿O quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿O qué acaso dice, me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se dio cuenta de que lo que había hecho no estaba oculto, que lo habían visto. Y llegó este comentario o esta noticia a los oídos de Faraón y el Faraón se enojó tanto que Moisés se asustó, tuvo miedo, dice la Biblia. Así nos dice allá en Éxodo capítulo 2, versículo 14. Si usted quiere darle lectura, en ese versículo dice la Biblia que Moisés tuvo miedo y huyó de Egipto. Ahora, acabamos de estudiar en el versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos que dice, por la fe Moisés huyó de Egipto no temiéndola o no teniendo miedo de la ira del faraón. Pero en Éxodo capítulo 2 versículo 14 nos dice que Moisés tuvo miedo. Bueno, entonces, ¿qué acaso la Biblia se contradice? ¿O se equivocó el escritor de los Hebreos y omitió esa parte o no sabía de esa parte donde Éxodo nos narra que Moisés tuvo miedo?
No, no es así. La Biblia no se contradice, la palabra de Dios no se contradice. Sin embargo, tenemos que estudiar el versículo completo de Hebreos 11:27 y dice: por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, porque se sostuvo. La clave está en que Moisés se mantuvo firme, se mantuvo firme. Quizás nosotros podemos tener miedo, pero debemos mantenernos firme en lo que hemos creído. Que nuestra fe se mantenga firme, firme. Fíjense que 40 años más tarde de que Moisés había salido huyendo de Egipto, Dios lo manda a que hiciera una tarea y que regresara a Egipto a liberar a su pueblo. 40 años más tarde, Moisés tuvo que regresar por mandato de Dios a liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, 40 años antes, que es la historia que les acabé de contar, Moisés quiso liberar al pueblo de Israel o ser el libertador por su propio pensamiento, por su propia ideología. Dios no lo había mandado, sin embargo, él quiso verse como un héroe, como un libertador, quiso libertar a sus hermanos. Pero no era el tiempo, todavía Dios no le había hecho el llamado. Muchas de las veces nosotros queremos hacer cosas que Dios no nos ha encomendado, que Dios no nos ha dicho. Por eso muchas de las veces las cosas no nos salen bien, se nos salen de control. Pero cuando Dios ordena algo es porque Dios nos va a respaldar. Y 40 años más tarde, Dios le ordena a Moisés que regrese a Egipto para libertar al pueblo de Israel. Y Moisés regresa y ve los milagros y las maravillas de Dios. Pero lo importante es de que Moisés se mantuvo firme, o así dice la Biblia, se mantuvo firme, dice, o fiel en lo que él creía. Creía que Dios era el que lo había escogido y que lo había mandado, y él tenía que obedecer a la voz de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, así que hermanos míos amados, están firmes y constantes, la constancia de lo que yo les he estado hablando, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es la importancia entonces de mantenernos firmes. Otra clave también de Moisés es que dice la Biblia que se mantuvo viendo al invisible. Se mantuvo viendo al invisible. El cristiano es conducido por fe y no por vista. Nosotros nos conducimos por la fe. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Es más fácil dejarse guiar por lo que vemos que por lo que no vemos. Es más fácil, porque es más sencillo dejarnos guiar por lo que estamos viendo que por lo que no vemos. Pero nosotros que ya somos cristianos y que hemos conocido el Evangelio, debemos de mantenernos, dice, firmes en lo que hemos creído, como viendo al invisible. A Dios no lo podemos ver, pero es precisamente la fe, la certeza de lo que no podemos ver, pero lo que esperamos. Y nosotros esperamos y tenemos nuestra confianza en Dios, así como Moisés. Siguiente versículo, dice la palabra de Dios, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe celebraron la Pascua. Moisés y los hebreos celebraron la Pascua y la aspersión de la sangre, dice. Es decir que por fe, porque le creyeron a Dios, es que Moisés ordenó al pueblo de Israel celebrar la Pascua y matar un cordero y con su sangre rociar los dinteles de las puertas para que el ángel que viniera a matar a todos los primogénitos
pudiera pasar por alto los hogares de los hebreos, ¿sí? Pero ¿se imaginan qué hubiese pasado si Moisés no hubiera tenido fe? Es decir, no hubiera creído en Dios. Tal vez se le hubiera hecho fácil decir, bueno, pues no es cierto, ¿cómo que va a venir un ángel de Dios y va a matar a todos los primogénitos? Eso no lo creo, no lo puedo creer, que Dios sea capaz de matar a todos los primogénitos o a todos los que hayan nacido primero. No, no lo puedo creer. No, no, eso no va a pasar. Si Moisés no hubiera creído, todos los primogénitos también, tanto de los egipcios como de los hebreos, hubiesen muerto. Sin embargo, por la fe, él creyó en Dios y celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Es decir, que pintaron sus puertas con la sangre de los corderos. Y eso el autor de los Hebreos resalta en este versículo, que Moisés tuvo esa fe para creerle a Dios. Hoy en día, si nos dieran una orden de esa magnitud, por ejemplo, que estamos viviendo esta época de pandemia, y si Dios nos dijera, tienes que rociar con sangre los dinteles de tus puertas, tus ventanas, para que este virus de esta pandemia no llegue a tu hogar, ¿será que lo haríamos? ¿Será que le creeríamos a Dios y diríamos, no, pues vamos a hacerlo porque de este modo no llegará este virus a nuestro hogar y no habrá muerte en nuestro hogar? Yo creo que algunos no lo harían porque tal vez se carece de la fe que tenía Moisés. Pero hoy en día debemos de tener, al igual que Moisés, esa fe para creerle a Dios en sus ordenanzas que Él nos da, porque por algo nos ordena las cosas, por algo le estaba ordenando a Moisés que hiciera esta aspersión de la sangre para todos los hebreos. Y Moisés lo creyó, y por eso es que el autor de los Hebreos resalta este momento, este hecho de Moisés que tuvo fe y le creyó a Dios. Y todos los primogénitos hebreos se salvaron porque el ángel vino, pero no tocó a ningún hebreo, o no tocó más bien a todo aquel que había obedecido al mandato de Dios y había puesto en sus puertas, había rociado la sangre de un cordero. El siguiente versículo es el versículo 29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, pero fueron ahogados. Por la fe, por la fe. Fíjense que hay algo asombroso en este hecho que también resalta el autor de Hebreos acerca de Moisés. Por la fe de Moisés pasaron en seco el mar rojo. Fíjese que qué increíble, qué fe tan grande es lo que necesitamos hoy en día para a tal grado de creerle a Dios que el mar se puede abrir en dos y puede pasar una persona en seco, atravesar el mar. Se necesita una fe poderosa, una fe grande. Dios le da la ordenanza a Moisés de que extendiera su vara hacia el mar y el mar se abriría porque ellos estaban acorralados. Atrás de ellos venían los egipcios que los estaban siguiendo en sus carruajes y por delante tenían el mar. Entonces ellos se sentían acorralados y yo estoy seguro que muchos le decían a Moisés, bueno, ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Para venir a morir aquí en el mar o en el desierto? Mira, nos están acorralando, los egipcios vienen detrás de nosotros, nos van a matar, no tenemos a dónde ir, no tenemos salida, delante de nosotros está el mar. Pero Dios le da una ordenanza a Moisés, extiende tu vara, y Moisés obedece. Le cree a Dios aún sin ver a Dios. Por eso es que el versículo anterior decía, como viendo al invisible, sin ver,
sin ver adelante lo que iba a pasar, o sin saber, sin creer, tal vez, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a salir volando, vamos a desaparecer y vamos a aparecer del otro lado del mar. El mar va a desaparecer y se va a convertir en arena o en tierra sólida. ¿Qué va a pasar? Tal vez Moisés no lo sabía, pero tuvo esa fe de que un milagro iba a ocurrir en esa ocasión, y él obedece y le cree a Dios y extiende su mano, su vara, perdón, y el mar se abre en dos. Y todo el pueblo hebreo pudo pasar en seco. Ojo, pero hay un detalle aquí que lo recalca el autor de Hebreos en este versículo 29 que acabamos de leer. Y dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Intentando los egipcios hacer lo mismo. Es decir, que los egipcios quisieron igualar lo que hicieron los hebreos. Y como vieron que los hebreos habían atravesado el mar en seco, bueno, ellos dijeron, bueno, pues los vamos a seguir. Y si ellos pudieron pasar, nosotros también vamos a pasar. Y se dejaron ir en sus carruajes, en sus caballos, y venían cabalgando a toda velocidad. Pero los hebreos ya habían cruzado el otro lado, ya habían llegado al otro lado, y el mar se vuelve, las dos partes se vuelven a unir y se ahogan todos los egipcios que estaban siguiendo al pueblo de Dios. Por eso es que dice el Salmo capítulo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. El ángel de Jehová no iba a acampar alrededor de los egipcios. Solamente el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y porque los hebreos, o porque Moisés le temía a Dios y tenía esa fe grande, esa fe firme que vimos en el versículo 27, que por una fe firme, que se mantuvo firme en su fe como viendo al invisible, por esa fe grande es que el ángel de Jehová los defendió. Y no solamente en esa ocasión, sino más adelante vemos que en muchas ocasiones Dios los defiende y los libra de sus enemigos. Por eso el versículo 8 también ahí mismo del Salmo 34 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Somos bienaventurados, somos dichosos los que confiamos en el Señor, los que tenemos esa fe, que aún sin poder verlo, que aún sin poder ver a un Dios palpable, que podamos tocarlo como nos vemos a nosotros, como podemos ver a nuestros hijos, a nuestra esposa. Tal vez no podemos ver a un Dios material, que está materializado, pero nuestro Dios es espíritu y dice la Biblia que los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Tenemos un Dios poderoso y lo importante aquí es que nosotros creamos en Dios como Moisés lo creyó, que tengamos esa fe firme de Moisés, que nos mantengamos viendo al invisible que es Dios, porque nosotros los cristianos no nos guiamos por vista, sino nos guiamos por fe. Hasta aquí quiero terminar esta lección. Si se pudieron dar cuenta, lo hice muy rápido, muy lo más compacto posible. Les vuelvo a repetir, no tenemos mucho tiempo en estos videos que grabamos, son a escasos 15, 18, 20 minutos que podemos compartir estos videos, pero yo sé que en casa usted sigue estudiando esta epístola a los Hebreos, sobre todo el capítulo 11. Yo estaba estudiando más a fondo estos 3 versículos que acabo de compartirles, 27, 28 y 29 de Hebreos, y pude encontrar muchísimas cosas más que yo quisiera compartírselos, pero me llevaría mucho tiempo, no sé, casi 1 hora para estar con este video. Y la finalidad de estos videos es que sean cortos y sean precisos, compactos, para que usted pueda mantenerse alimentado espiritualmente allá desde casa, mientras regresamos a nuestros cultos como lo teníamos en nuestro templo. Y yo sé que este tiempo ya está por terminar, ya en un par de semanas, quizás más, ya podremos reunirnos.
Así que no se desespere, ya llegará el momento en que nos veamos y podamos estar juntos, reunidos. Así que yo pude sacarle, les vuelvo a repetir, muchas cosas importantes a estos versículos y tal vez en alguna ocasión vuelva a compartirles una enseñanza ya más en forma y tocando ya más a detalle, sobre todo el versículo 27 me llamó mucho la atención y de solo del versículo 27 podemos sacar un gran bosquejo y una gran enseñanza. Así que me despido, hermanos, que Dios les bendiga, no se pierdan la próxima semana, el próximo video, y así juntos podamos aprender más de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga.